mis amigos, mis hermanos, vengo con otro grano de mostaza queriendo que crezca. Y me inspira a conversar con ustedes la fiesta de Corpus Christi, del cuerpo de Cristo, o del cuerpo y la sangre de Cristo, que se celebra propiamente el jueves siguiente a Pentecostés y que se traslada al domingo. Pero en fin, es una fiesta que nos sobre la realidad, porque la fe, hay que entender que la fe cristiana es antes que ideas, que también se expresan ideas, antes que conductas, que también la vida se expresa en conductas, pero antes que nada es el conocimiento de la realidad y la aceptación de la realidad. No es lo distinto de la ideología que usa algo para pensar un problema y quiere crear la realidad, generalmente sacándole pedazos o tergiversando. O sea, digo, no quiere decir que todo lo que digamos lo cristiano no tenga algo de ideología, pero no propiamente la fe. La fe es lo real, en todo lo que existe en este mundo. Claro, llega a su profundidad, porque además es la pregunta filosófica, si quieren, ¿y esto por qué existe? Entonces llega a Dios. Tiene que alguien con conocimiento, con voluntad, que exista por sí mismo, que su ser sea existir y que dé el ser a lo que no tiene por qué existir, con su orden, lo cual después nosotros podemos sí a otro nivel estudiar y aún con la ciencia, usar con la técnica. Pero además, en el propio sí de la fe cristiana, es que Dios se ha ido manifestando en la historia, al hombre que lo creó realmente como es, un ser corporal, pero a su vez espiritual, lo creó a su imagen y capaz de entrar en relación con Dios, si Dios le da esa relación, si Dios se le manifiesta, si Dios le invita. O sea, no solo lo que puede llegar a pensar sobre Dios, sino el llamado. Bueno, lo propio de la fe cristiana, en primer lugar la fe de Israel, es que Dios se ha ido manifestando en la historia, de un modo especial en este pueblo que es Israel, eligiéndolo dentro de todos los pueblos chicos, pequeños, entre los grandes imperios, y hace alianza y entra en una historia humana, convulsionada, con pecado y con gracia, con la misericordia de Dios y las falencias de este pueblo, y va anunciando, siempre lo va llevando a que aspire más a una alianza aún más plena, y esa la realiza en Jesucristo, el Señor, que es el centro de la realidad, es como el eje de la historia. No hay nada que sea semejante a Jesucristo, hombre como nosotros, y se manifiesta así, pero con una santidad particular, con una figura de humildad y de señorío, de fraternidad y a su vez de Señor, porque está por encima de todo, y que nos revela el Padre y se nos revela a sí mismo con este hombre como Dios, con el Padre y el Espíritu Santo. Así que es el hombre y Dios Cristo, Jesús el Señor, es la realidad. Y a la luz de Él, entonces todo adquiere otro sentido, porque todo ha sido creado por Él y para Él. Y todo tiene, el mundo es para llevar a conocer más a Cristo, y los hombres estamos llamados a ese encuentro. Fíjense, nosotros que a veces nos perdemos, sí, en cosas lindas, en entusiasmo, y que está bien, porque forman parte de la vida, aún en los deportes, bueno, por supuesto mucho más importante si logramos una familia estable y de amor y de fidelidad, pero en nuestro gran llamado, el gran sentido de nuestra propia realidad, es que fuimos creados para conocer, amar y servir a Dios, y no solo con ideas, sino a través de Cristo Jesús, muerto y resucitado, y que sigue presente en la historia por su iglesia, sí, esta iglesia humana, esta iglesia la cual los miembros hemos hecho muchas cosas más, también hay grandes santos, tampoco la tontera de no ver la santidad y la grandiosidad de la iglesia, pero es como el alargamiento del cuerpo de Cristo en el espacio y en el tiempo. Por eso llamó a los apóstoles y envió. Y en el centro de esta realidad, donde quiero llegar, está la misa.
en el centro de la presencia real de Cristo. Cristo está presente en la iglesia por la palabra, por la fe, por el don del Espíritu Santo, por la caridad, por el conocimiento, por la santidad que produce, por el perdón de los pecados, pero sobre todo aquello que hace presente de un modo misterioso y real en la Eucaristía, cuando Él instituye el dar gracias al Padre, pero a partir de Él mismo. Esto es mi cuerpo, esto soy yo, entregado por ustedes, resucitado, está en el cielo y tiene una presencia principalísima en la hostia consagrada, en el vino consagrado, que aunque siga teniendo, es una presencia se llama sacramental, real, pero a su vez mediada de un modo por la figura del pan y del vino, para que vivir, que no solamente está Él, sino está dándose, entregándose. La fe de toda la iglesia desde el comienzo es que estas palabras de Jesús son verdad, y por eso esa celebración, porque eso está en torno a la palabra de Dios y a la oración, el hacer lo que los digo, hagan esto en conmemoración mía, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, la iglesia, los cristianos, y ha sido la fuente de la vida de los santos, a partir, por supuesto, de la fe y del bautismo, y de amar a Dios y de amar al prójimo, pero ha sido el centro de la vida de la iglesia, la misa, la presencia y la oración que es de Cristo, porque Cristo tomó el pan, pronunció la plegaria de bendición y de acción de gracias al Padre, dijo en el medio de esa plegaria, le dio gracias, lo bendijo, se entregó a sí mismo ya antes de la pasión y se hace presente. Este es mi cuerpo entregado por ustedes, esta es mi sangre derramada por ustedes, hagan esto en conmemoración mía. De esa realidad, en torno a esa realidad, es que vive la iglesia y que estamos invitados en esta realidad fiesta del Corpus Christi. No es como dice, bueno, cristiano practicante, no practicante, como que hace un ejercicio, no. El cristiano es en torno a la Eucaristía, el católico es en torno a la Eucaristía. Pues uno puede decir, bueno, fallo, no soy consecuente, pido la gracia de descubrir que el centro es la misa, que es la realidad. Y la iglesia, de ahí ha salido, cuando la iglesia hace iglesias en torno al altar, etc., no es, como dicen algunos, para mostrar su poder, no, es la expresión. Puede celebrar la misa en una capilla chica, puede celebrar la misa en un lugar aún transitorio, pero lo normal, así como podemos también vivir en carpas, pero hacemos casa, hace el lugar apropiado y que expresa en toda esa, los ritos y los signos y aún la belleza de una iglesia es como una afirmación de la verdad de la misa, de la verdad de la Eucaristía, que Cristo vive en los cielos como Dios con el Padre y el Espíritu Santo y aún como hombre, que decimos asentado a la derecha del Padre, y como dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo y les enviaré y envíe el Espíritu Santo, pero hace el centro de esa presencia es la misa. Pidámosle al Señor, en primer lugar, escucharlo y creer y pensar, nuestra fe es sobre la realidad. Es real que Cristo está aquí, es real que Cristo ora y es real que se nos da. Por cierto, para recibirlo, además del bautismo, debemos estar dispuestos a ello, es lo que se llama en estado de gracia. Si hemos pecado, podemos asistir a la misa, podemos rezar y cantar, no comulgar. Para comulgar hay que hacer, además del bautismo, estar preparado y si los pecados cometidos posteriormente reconciliados por el mismo Cristo en el sacramento de la reconciliación. Yo los invito, y de corazón, porque no es posible que los católicos no amemos a Jesucristo y no lo amemos en la Eucaristía. No es posible que sea nuestra pereza, nuestra falta de amor, nuestra falta de fe. Él nos amó primero y nos amó sin medida, y Él nos amó y nos ama dándose, pero ha querido quedarse con nosotros, hacer con esta mediación de la Eucaristía, de la misa, de su presencia real. Él ha querido humanamente, y por eso es real y es sustancia, es Él mismo el que está allí. Que el Señor Jesús nos dé
siembre su palabra para que nos abra a la maravilla de la Santa Misa, la maravilla de la Eucaristía, y que Él sea glorificado. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar, sea por siempre bendito y alabado.